Hola queridos pajarines y pajarillas del YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a otro video más comentando cine, comentando películas. El día de hoy pues tenemos que hablar acerca de la situación actual del universo y DC. Bueno, DC. En mi canal hay un video donde yo hablé sobre reflexiones del universo anterior de DC. Aquel universo que dio inicio con la película El Hombre de Acero de Zack Snyder allá por el 2013. Y que fue un universo que, a mi juicio, empezó muy bien, con unas primeras películas y una visión de Zack Snyder arriesgada, pero con personalidad y que realmente logró marcar la diferencia a la tendencia del cine que proponía Marvel Studios y sus adaptaciones del universo de los cómics de Marvel, de los héroes de la Marvel, y con una adaptación, digamos, más oscura, más seria, un poco heredada de lo que fue la trilogía de El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, de la mano de Zack Snyder con Warner, que bueno, la verdad es que tuvo polémica desde el principio, ¿no? Mucha gente criticó Man of Steel, no les terminó de convencer esa versión o esa visión de Superman a cierto sector de fans, a otros sí. Eh, Después ya con Batman v Superman, mucha gente dijo que estaban haciendo las cosas demasiado rápido. Y yo creo que ya los mayores problemas vinieron con El Escuadrón Suicida y La Liga de la Justicia. Películas que fueron súper manipuladas por el estudio y que hicieron que las posteriores películas tuvieran, digamos, una nueva dirección, un nuevo horizonte con un nuevo tono, pero que progresivamente parecía que esto se dejaba de sentir como un universo compartido, cohesionado, ¿no? Eran prácticamente proyectos independientes, no había ningún rumbo. Y a ver, yo les doy las gracias a que adaptaron finalmente personajes que nunca antes habían tenido una adaptación al cine. Fueron películas que muchas de ellas tuvieron buen rendimiento comercial y que hicieron que estos personajes fueran conocidos por más público y ampliaron obviamente el conocimiento de la gente y que se interesara, por supuesto, a aventurarse a leer más cómics de DC. Pero en lo que es construcción de mundo, yo diría que la cosa se descarriló. Se descarriló después de la Liga de la Justicia. A mi juicio, por culpa de malas decisiones empresariales y ejecutivas. Tuvimos suerte de haber tenido finalmente el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Una película muy sobriera la estrenada en cines. Pero ahí estuvo un poco oscilando la cosa si se continuaba con el tono de Snyder, si retomábamos el plan de las películas que se habían hecho hasta el último tiempo, o si pues se tomaba una nueva decisión con un nuevo rumbo, un nuevo camino. Y también fue aquella primera mitad de década fue muy complejo por el tema del COVID-19, mucha gente no fue al cine, básicamente surgió el auge del streaming como principal medio de entretenimiento para la gente. O sea, la gente prefería sentarse a casa a ver una serie de televisión, una película desde la comodidad de su hogar en vez de tener que trasladarse físicamente a una sala de cine y pagar la entrada. Y yo diría que en muy poco tiempo cambió un poco el modelo de ver las cosas y eso puede haber influenciado a que los ejecutivos hayan tomado una decisión, a mi juicio, equivocada. A esto hay que sumarle la fusión de Warner con Discovery, desde David Zaslav a la cabeza, la cancelación de la película de Batgirl, la cual incluso digamos, se grabó por completo, provocó que, digamos, cortaron un montón de cabezas, un montón de series de DC y de proyectos de DC se cancelaron o quedaron truncados, entre ellos, por ejemplo, la serie de Alfred Pennyworth, entre otros Doom Patrol o Titans, que se quedaron en las temporadas que se alcanzaron a hacer. Y películas que tenían o que se tenían pensadas en un futuro fueron canceladas y fueron reemplazadas por una nueva visión, una nueva directiva encabezada por James Gunn y Peter Safran, a mi juicio, debido a la buena recepción que tuvo la película del Escuadrón Suicida. Dijeron, bueno, este salvó uno de los
proyectos más criticados y divisivos de todo el anterior universo DC, ¿por qué no le damos a él el control y el timón de este nuevo universo DC? Que realmente en aquel momento no se sabía si iba a ser un nuevo universo DC o iba a ser una continuación del otro. Al final James Gunn decidió que iba a ser un reboot, un nuevo universo DC, que vino con mucha polémica porque despidieron injustamente a Henry Cavill, que ya había firmado contrato para más películas, incluso se había anunciado públicamente y se lo había respaldado. Un lío que yo creo que erosionó mucho al fan, porque el fan ya venía de capa caída, pero luego le cancelas una película que se había rodado entera, que ya estaba, digamos, en campaña de prepromoción, la de Batgirl, y luego pues despides a un actor de Superman que estuvo prácticamente apartado de las películas de Superman por muchos años, y luego cuando finalmente reaparece como Superman resulta de que no vuelve como Superman. Pero bueno, esto de que se termina un universo y de inicio uno nuevo en la misma compañía o el mismo branding, pues no es algo nuevo. En los cómics de DC esto ha pasado así de veces. O sea, se me viene a la mente Crisis en Tierras Infinitas, que bueno, se usó un poco para eliminar la continuidad anterior y dar paso a una continuidad nueva. Y también pasó con Flashpoint. Flashpoint también fue un borrón y cuenta nueva y que dio paso a un nuevo universo de ser los cómics, el denominado los Nuevos 52, que fue en su momento en los cómics muy criticado. Y es irónico porque es un poco lo que está pasando con este nuevo universo DC. Es un nuevo universo DC orquestado por James Gunn que está siendo muy criticado. Está generando división. Y parece que DC es sinónimo de decepción y división. DC, constantemente. Y a mí personalmente me da mucha pena porque es una de mis IPs que más me gusta. Es una de mis franquicias multimedia que yo más disfruto ver. Hay algunos de mis personajes favoritos que pertenecen a ella. Batman, Superman, Wonder Woman, Martian Manhunter. Y, y es triste ver a un fan, a un sector de fans, a un fandom tan erosionado, tan divisivo y que se pelean, yo diría, por muchas veces por cosas súper estúpidas y por opiniones, digamos, individuales de cada persona, que cada quien tiene su propia opinión y que hay que respetar las opiniones del otro. Yo creo que eso es algo básico de comunicación humana, que hay que respetar lo que piensa el otro. Pero bueno, eso mucha gente no lo entiende, no lo tolera, lo llevan un poco como si fuera esto un partido de fútbol. O sea, no, o te gusta Snyder o te gusta James Gunn. No te pueden gustar los dos, no. Son como estilos opuestos, ¿no? O sea, o estás conmigo o eres mi enemigo, ¿no? Y realmente todo se siente como que hay gente que tiene que callar lo que digan, porque ya lo van a criticar en redes sociales, ya lo van a quemar. No puedes hablar mal de esta película porque te van a quemar. No puedes hablar bien de esta película porque ya te van a tirar piedras o tomates, como Rotten Tomatoes. Y no sé, estamos en un mundo libre, al menos todavía. Y quiero alzar mi voz para dar mi opinión respecto a cómo ha sido este nuevo universo DC. Un nuevo universo DC que para mí, y aquí voy a dar ya mi primera opinión, nunca tuvo que haber sido un nuevo universo DC. Yo creo que los ingredientes estaban puestos sobre la mesa y había que simplemente dirigirlos hacia una nueva dirección. Pero no eliminarlos, no hacer borrón y cuenta nueva. Y a ver, por ejemplo, en X-Men, en los propios cómics de la Marvel, han habido muchas veces, muchas etapas de X-Men que las cosas están de capa caída. Pero muchas veces no han hecho borrón y cuenta nueva. Los elementos están ahí y simplemente agarra un nuevo guionista que agarra esos mismos elementos y los direcciona hacia un nuevo arco argumental o una nueva saga y los hace vivir, los hace brillar por sí mismos. Y yo creo que eso fue el gran error. Yo creo que deberían haber los elementos que ya tenían introducidos, veas Aquaman, Wonder Woman, Blue Beetle, Shazam,
todos esos elementos, redireccionarlos hacia un horizonte, que era lo que no tenía el anterior universo DC en sus últimas películas. Pero bueno, decidieron la arriesgada decisión de hacer un reboot. ¿Cuál fue el primer problema de este nuevo reboot? Que básicamente no era un reboot al 100%, porque era un reboot que nacía a partir de lo que se produjo en la película de Flash. Bien, eso justificaba que los personajes del Escuadrón Suicida volvieran y que Peacemaker volviera, pero a la vez no hacen ninguna alusión ni mención a lo que pasó en The Flash, porque tampoco la toman muy en cuenta. Entonces, esas cosas mal. Mal, porque está mal justificado, está al final, yo creo que nunca se han decidido bien de qué realmente es canon y qué no es canon. Al final, el gran problema es de que James Gunn dijo, puta, mi trabajo es el que vale y me traigo a lo mío y lo que hizo el resto no me interesa. Y a mí eso me parece feo. Me parece feo por parte de él. Eh, yo creo que James Gunn es un buen director. Creo que James Gunn hizo un buen trabajo con Guardianes de la Galaxia. Pero creo que es feo de parte de él que él extraiga lo que hizo bien y nada más. Porque el anterior universo tenía cosas muy buenas y había muchos personajes que se podrían haber rescatado. Entre ellos Wonder Woman, de Gal Gadot. Pero bueno. De hecho, ahí también hubo una polémica porque originalmente le habían dicho que sí a Gal Gadot, después le dijeron que no, y bueno. Uf. Pero bueno, el tema es de que ahora todo lo que es animación, series, todo va a ser una misma continuidad. Básicamente tuvimos Creator Commandos, tuvimos la segunda temporada de Peacemaker. Eso es lo que fue respecto a series, que es como digamos una continuidad de lo que él ya había hecho previamente. Que yo encuentro que eso, honestamente, bastante bien. Es James Gunn en su estilo, en su esencia, y él en ese aspecto, con esos personajes desconocidos, gamberros, mala leche, la verdad es que le quedan muy bien. A mí me gustó mucho la segunda temporada de Peacemaker. Y Peacemaker creo que es de lo mejor que ha hecho James Gunn. Eh, pero, ¿qué ha pasado con las dos películas que se han estrenado en cines? Estas dos películas que tenían que dar inicio a una nueva continuidad, atraer un nuevo público y dar paso a este nuevo universo ese. Vamos a partir con Superman. Superman llega 9 años después de Batman v Superman, que sería la última película protagonizada por Superman en cines. Casi una década. O sea, ha pasado tiempo suficiente para que esta película esté enfocada a una nueva generación. Y, y básicamente esta película tenía que tener varias funciones, ¿no? Una función era la función de establecer un nuevo Superman, pero también tenía que establecer un nuevo universo y también un poco tenía que reconciliarse con los fans, ¿no? Es como, esta es tu prueba de fuego, esta es tu película definitiva, es la película que va a demostrar que vales o no vales, ¿no? Como el nuevo arquitecto, el nuevo Kevin Feige, por así decirlo, que además ahora no se llama DC Extended Universe, se llama DC Studios, o sea, haciéndose un poco la Marvel, es decir, copiando a Marvel. Ahora es DC, las películas de DC Studios. Y bueno, llegó a esta película de Superman. La película de Superman yo fui al cine a verla con ilusión, porque me encanta Superman, me encanta el personaje. Los trailers no me convencían mucho, pero a pesar de eso, uno quiere ver al final qué es lo que hicieron con uno de sus personajes favoritos. Yo vi la película y voy a ser completamente honesto. Es una película que genera mucha división en redes sociales. He visto tanto flores y cucarachas que se le tiran encima. Y es una película que a mí me parece plana. Es una película que a mí no me produce nada. No me produce emoción, no me produce tampoco desprecio. Es una película que yo la he visto 2 veces y es una película que es una película genérica de superhéroes. O sea, es una película que... A ver, se han gastado mucho dinero, creo que se gastaron
alrededor de 200 millones de dólares. Es una película con un ritmo aceleradísimo a mi gusto. Creo que... y eso hace que la película sea muy entretenida de ver y que no te aburres. O sea, yo no me aburrí en el cine. Pero creo que es una película con un guión flojísimo. Un guión súper plano. Un guión que lamentablemente recurre mucho a exposición, a explicarte o muchas veces sobre explicarte lo que está pasando, en lugar de que uno mismo se pueda imaginar o que uno pues te muestren en base a hechos, en base a las propias reglas del cine, de qué es lo que son estos personajes. No, aquí el guión sobre explicativo, sobre exposición, pero un abuso de este recurso. Y a ver, yo creo que ¿cuál para mí es el gran problema? ¿Cuál es su gran innovación? Que esta película quiere parecerse a un cómic de los años 60. Y esos cómics de los años 60 pues hacían precisamente eso, de que te mostraban en una viñeta lo que estaba haciendo el personaje, pero a la vez arriba te lo explicaban. Y esta película pues tiene un guión que recurre a ese mismo recurso. También una historia bastante, como digo, plana, sin mucha sustancia. A ver, la historia es normalita, pero yo creo que con un buen guión esa historia la podrían haber elevado y no la elevan. Todo lo contrario, te meten 80 personajes nuevos y no te desarrollan ninguno. Y el personaje de Superman, pues lo reducen a su mera bondad y a que se crió en la Tierra y reniegan de su naturaleza kryptoniana. Reniegan de su divinidad y lo super nerfean. Básicamente vemos un Superman que no es respetado por este grupito de la Justice Gang, no es respetado, no intimida, no se planta contra el mundo con seguridad y con presencia para pues, prácticamente liderar a este grupo de héroes, sino que prácticamente se convierte en uno más de los mismos. Y, y un poco para demostrarte que bueno, que es muy bueno, que es muy blandito y que él pues es incorruptible porque es humano, se crió en la Tierra y es el hombre más bueno de Kansas, ¿no? Estados Unidos. Contrastando con esta Justice Gang, que es como un grupo de gamberros a los James Gunn. Contra este villano, que es, para mí Lex Luthor en la película es una caricatura. Una caricatura que, a mi juicio, no tiene nada que ver con el genio loco, estratega, que odia a los superpoderosos que tenemos en los cómics, porque realmente en los cómics él prácticamente eso, él se considera, él quiere ser, digamos, el mejor hombre, pero tenemos Superman que digamos, lo hace sentir inferior porque es Superman, es superpoderoso, es alguien que viene de otro planeta, es decir, es algo que uno jamás pensaría que podría llegar a existir. Entonces algo que básicamente está en contra de lo que él piensa. Y entonces obviamente por eso quiere detenerlo, quiere frenarlo, pero él no atentaría contra la vida de la Tierra. Y yo creo que eso es de los puntos interesantes del Lex Luthor. ¿Quién lo entendió muy bien? Michael Rosenbaum en Smallville. Ahí tanto él como los guionistas lo entendieron muy bien. Pero aquí, este Lex Luthor es un Lex Luthor súper emocional, que muchas veces se deja guiar por sus emociones, por sobre su propia inteligencia, que en teoría debería ser el hombre más inteligente del mundo, y que prácticamente estuvo a punto de provocar que colapsara el planeta. Y a mí pues eso no me gusta. También creo que se desaprovechan muchos personajes, como el de Lois Lane. No vemos mucho a Clark en el Daily Planet. Hay muchos personajes como Steve o Cat Grant que la verdad solamente están ahí de relleno, que no los desarrollan, no tienen mucha mayor funcionalidad en la trama. El mismo Perry White. Y es una película que sí, se han gastado mucho dinero, está entretenida, está para pasar el rato, pero eso, yo le daría un 6, un 6 de 10. O sea, una película que está bien para pasar el rato, palomitera, pero ya digo,
extremadamente acelerada, eh, un guión súper plano, un villano que es una caricatura y un nerfeo, a mi juicio, innecesario de Superman, junto con destruir en parte de la mitología kryptoniana. Porque prácticamente aquí Superman reniega de la mitología kryptoniana porque básicamente lo mandaron a la Tierra para conquistarla. Algo que para mí traiciona la esencia del personaje. Y algo que hizo muy bien Man of Steel, porque ahí él eligió la humanidad por sobre Krypton, precisamente porque se crió en Kansas. No hay necesidad de sobreexplicártelo, y tampoco reniegan de su naturaleza kryptoniana, porque él ocupa su naturaleza kryptoniana precisamente para destruir a Zod, con ayuda de Jor-El, cosa que no pasa en esta película. Y pero a esta gente no le gusta Snyder, entonces, pero es que incluso si tomamos en cuenta otras adaptaciones como la del CW o la de Richard Donner, pasa lo mismo. Hay un buen balance en retratar tanto la naturaleza kryptoniana y humana del personaje, cosa que yo no veo reflejada en esta película. Hay un buen casting, creo que David Corenswet hace un buen Superman. El traje no me termina de convencer, pero él lo hace muy bien, es muy carismático. Pero esto se siente como si James Gunn sintiera que tiene una temporada de televisión entera para desarrollar. Es decir, y aquí solamente hemos visto los dos primeros episodios pegados y te los lanzo al cine. Es como si estos fueran dos primeros episodios de una serie de televisión, yo te digo, bueno, todavía nos quedan 10 episodios más para ver cómo se desarrolla todo esto. Pero esto debería ser una película. Y ese es el gran problema de las películas hoy en día, que asumen que va a haber secuela sí o sí, y muchas veces no necesariamente va a haber secuela. Pero bueno, eso ya es parte de los problemas de, digamos, de el cine contemporáneo y la forma que tienen las empresas de visualizar esto de universos compartidos y sagas ya confirmadas antes de nacer. Pero bueno, yo la verdad es que salí con bastantes sentimientos encontrados de esa película. No me parece para nada la peor película de Superman, pero para nada tampoco me parece la mejor. Se queda ahí en el medio. Y bueno, un año más tarde llegaría Supergirl. Supergirl, protagonizada por la actriz Millie Alcock, que la vimos en La Casa del Dragón. Aquí se escogió el director Craig Gillespie, que para mí, pues bueno, una opción interesante. O sea, el director que hizo Cruella, el director que hizo Yotonia, podría darle un estilo y un enfoque diferente al de esta película, ¿no? Distinta a este rollo gamberro mega coral de personajes que tiene James Gunn. Y bueno, y Supergirl es un personaje que a mi juicio ha sido menos explotado que Superman. Superman tiene muchísimas más series de televisión, tiene muchísimas más películas. En cambio, esta de hecho es la segunda película que se hace de Supergirl. Solamente la tuvimos en aquella película del 84 con Heron Slater. Y ya después lo que hemos visto ha sido pues la serie de televisión con Melissa Benoist y por supuesto su aparición en The Flash, interpretada por Sasha Calle. Pero un personaje que ha tenido menos recorrido. Bueno, por supuesto, no olvidarnos de Laura Vandervoort, que hizo un excelente papel en Smallville. Pero es un personaje que es más desconocido para las masas. Y esta era una gran oportunidad para presentarlo. ¿Qué pasó? La película se estrella en taquilla. Fracaso absoluto. La película, incluso esta película, esta semana se ha estrenado Spider-Man, Brand New Day, la cuarta película de Tom Holland, y en un solo fin de semana ha hecho 900 millones de dólares. Esta película, en cambio, la de Supergirl, en todo su recorrido, que ya han sido 5 semanas, no ha llegado a los 200 millones de dólares. Fíjense el nivel de fracaso. La de Superman hizo un poquito más de 600 millones de dólares. La de Supergirl no llegó ni a los 200. O sea, las dos películas juntas, la de Superman
con Supergirl no llegaron ni a los 800 millones de dólares juntas. Solamente, y fíjate, Marvel con una película, la de Spider-Man, barre el piso con las dos en recaudación, el nivel de éxito. Pero bueno, ¿qué tal estuvo esta película de Supergirl? Porque al final lo que importante es qué tal es la película. Entonces la película puede seguir haciendo dinero en streaming, ¿no? En HBO. eh, y esto no quiere decir que este universo muera. Entonces es recién la segunda película de su universo. A mí esta película, mira, si la primera de Superman me pareció mid, floja, y me quedé frío, directamente con Supergirl me pareció que fue malísima. O sea, que vi una película terrible. Terrible. Yo creo que estamos ante una de las peores películas del año. Y es curioso porque esta no se siente tan con un montaje tan apresurado, tan como de TikTok pegados uno detrás de otro como se sentía Superman. Se siente más película, pero a pesar de que se siente más película, esta película es aburridísima. Es un coñazo de película. Es un ladrillo de película. Y es una película que las dos primeras partes, o los dos primeros actos, ni siquiera se siente que Emilia Alcock sea la protagonista, sino que es una especie de buddy movie en el espacio, con muchos elementos de Guardianes de la Galaxia. Ahí se nota la mano de James Gunn. Eh, con elementos de Guardianes de la Galaxia y con elementos de Mad Max. Es como una amalgama de las dos. Rollo buddy movie de una chica que se llama Ruthie, que le matan a la familia y tiene que vengarse o quiere vengarse de este carnicero de dioses, no, el carnicero de dioses no era Krem de las colinas amarillas, el carnicero de dioses de Thor. Discúlpenme. Bueno, este Krem de las colinas amarillas que le mata a toda la familia, bueno, ahí tiene que vengarse la Ruthie, tiene que... Entonces llega a una cantina ahí de mala muerte y bueno, y ahí la Supergirl, que está a modo depre, pues decide ayudarla. Y aunque primero se hace de rogar, pero después al final termina ayudándola. Y pues todos los primeros dos actos es un poco el dinamismo entre Ruthie y Kara. Toda esa parte, esos dos primeros actos, la trama de Ruthie se me hizo, pues, que yo lo he visto en 1000 películas. O sea, es un biotipo, un arquetipo de historia, de venganza, mega visto. Pero mega visto. El problema es que esta película no te lo cuenta de una manera que sea interesante y que te ofrezca algo nuevo, algo distinto, algo innovador que te invite a quedarte. Todo lo contrario. Es decir, esta película es súper predecible. Porque todo lo que te presenta esta película ya lo has visto en 80 películas. Entonces, Supergirl, aunque no lo hayas visto, ya lo has visto. Porque ya has visto 80 películas que siguen este mismo patrón. Y me parece una pena teniendo en cuenta pues el legado del personaje, que es un personaje que se originó en los años 60, que tiene, vamos, cientos de cómics para poder explorarlo. Ahora en animación con la serie My Adventures with Superman lo están explorando bastante mejor. Y aquí hacen una película que literalmente en sus dos primeros actos no se siente la película de Supergirl, se siente la película de Ruthie. Luego ya cuando toca la pelea de Ruthie junto a Supergirl, junto a Lobo, contra el Krem, en el tercer acto, ahí ya te puedo decir que se siente una película de Supergirl. Ahí es donde Supergirl ya tiene el traje, donde ya se ve reluciente, donde pelea. Bueno, esa escena de acción es la única escena buena de la película. Es la única escena que yo salvaría de toda la quema. Sin embargo, me parece un desastre que a pesar de esa escena ser la única escena buena que yo rescato de toda la película, de toda la quema, la tengan que fastidiar con una canción que queda fatal. Que queda fatal. Que ahí, pues, el director, Craig Gillespie, dijo que eso es culpa de James Gunn. Bueno, ahora están ahí echándose las culpitas el uno al otro, porque resulta que la guionista también, parecer no entendió el cómic, y Supergirl hace algo al final que reniega con todo el discurso que estaba manejando en la película.
Y es raro porque el escritor del cómic estaba como productor ejecutivo y creo que como consultor también, y la guionista pues no le consultó nada, no sé, un lío al final. Y yo digo, ¿cómo es posible? No entiendo, ¿cómo es posible con una película de tanto presupuesto ocurren problemas como estos? Y James Gunn, y aquí es donde sale a relucir un tweet de James Gunn, que él decía de que no se iba a aprobar ninguna película salvo que el guión estuviera aprobado previamente por él. Y es que el guión de Supergirl es plano, muy plano. Tremendamente plano, tremendamente predecible. No era un guión, no es para echar cohetes, esto no es El Padrino. Pero es que, bueno, no hay que comparar una película con El Padrino, ¿verdad? El Padrino es como top 3 de la cinematografía. Pero es que esto ni siquiera da para Ant-Man. Es una película muy, muy mala. Muy, muy genérica. Y miedo da porque esta misma guionista pues le han dado ya dos proyectos, creo que el de los Jóvenes Titanes y el de Wonder Woman. Y es como... Ya miedo me da. Y ya miedo me da también el criterio de James Gunn si pudo aprobar este guión. Pero bueno, si hiciste el guión de Superman, no hay que sorprenderse tanto. Pero bueno, James Gunn también hizo películas muy buenas, las de Guardianes de la Galaxia. Y también ha hecho cosas buenas en DC. Lo vuelvo a decir, a mí Peacemaker me gusta, Creator Commander me gusta. Y lo que hizo en el Escuadrón Suicida me gusta. Pero, de verdad, aquí se le ha descarrilado, ha perdido el rumbo. Y honestamente, yo no sé para dónde estamos yendo. Y aquí ya vamos al tercer punto. La película de Supergirl es como para darle un 3 de 10. Es una película mala. Yo no la recomiendo. Y creo que para Man of Tomorrow no va a ser necesario ni verla. Y honestamente, yo estoy preocupado por el futuro de DC. Principalmente porque ya saben cómo esto es un negocio. Si esto no está funcionando, si esto no es rentable, van a cancelar estas películas. Van a cancelar esta saga. Y yo no quiero que eso pase. Ojalá, de verdad, ojalá que si son inteligentes, Peter Safran y James Gunn, no sean consumidos por su ego y reflexionen e intenten asesorarse correctamente para que los siguientes proyectos tengan mucho más cuerpo, mucho más desarrollo y tengan un mucho mejor enfoque y, y tengamos al final mejores adaptaciones y mejores películas. Eso es todo lo que nosotros queremos. Sobre todo con estos personajes como estos de la casa de él, de la esperanza, de Action Comics, de la Superfamilia, que han tenido tantas adaptaciones y tantas encarnaciones, que no puede ser que la nueva película, nueva, que en teoría debería ser lo nunca antes visto, pues palidezca ante una película como la de los años 80 o contra las series y las producciones que hizo CW. Eso no puede ser. No puede ser. Porque tampoco es que lo que me ofrecen sea algo muy distinto. Y lo poco distinto que me ofrecen, lamentablemente creo que traiciona. Y es en parte el problema de por qué estas dos adaptaciones no han terminado de funcionar como deberían. Eh, también es cierto de que el fandom está muy dividido. Y honestamente, si les gustan estas dos películas, enhorabuena, me alegro por ustedes. Pero yo quisiera eso, que haya un mejor futuro para DC, que se hagan películas mucho más sólidas, películas que revivan el género de superhéroes, porque estamos en una etapa donde la cosa por parte de DC va cuesta abajo sin frenos. Es cierto de que ahora se viene Clayface, que va a ser algo distinto, que puede ser que logren darle el palo al gato con Clayface, porque es una película de terror, es una película con otro tono. Quién sabe, puede ser que sea la sorpresa del año. Pero de momento, que tus grandes apuestas hayan fallado, ya es algo de poder replantearse el camino. Yo creo que hay que replantearse el camino.
Que ya digo, Clayface, yo la voy a ver. Le tengo buenas expectativas. Se ve interesante el proyecto. Está Mike Flanagan ahí metido, así que yo le tengo fe. Pero, ya digo, necesitan replantearse las cosas aquí en esta compañía. Necesitan replantearse el camino, necesitan replantearse el rumbo, porque también está el problema de cuáles son las prioridades. Y yo sé que a James Gunn le gustan mucho los personajes desconocidos y que él les dé un new branding, pero es que los personajes menos conocidos deberían llegar después de los hitos. Primero, pon las caras más importantes del universo DC. Y después ya te vas a lo desconocido. Pero lamentablemente creo que han empezado la casa por el tejado. Y eso les está pasando factura. Les está pasando mucha factura. Y honestamente, el Batman de Matt Reeves, la segunda película, es una gran preocupación, o debería ser una gran preocupación, porque esa película, por más tiempo que la quieran atrasar, esa película cuando llegue va a arrasar y va a ser un gran problema a la hora de plantear un nuevo Batman para este nuevo universo. Así que esa es mi reflexión final. Replantéense las cosas en DC Studios. Y bueno, estas dos películas, pues la de Superman, para vértela un domingo por la tarde pasa, y la de Supergirl se la pueden ahorrar. Mejor véanse la serie de Melissa Benoist, que está bastante mejor. Nos vemos. Chau, chau.